Bienvenidos de nuevo al espacio de entrevistas de la Fundación Internacional ORP. Llamamos en esta ocasión a Ciudad Real, España. Hablamos con Ismael Sánchez Herrera, presidente de la Asociación de Especialistas en Prevención y Salud Laboral, AEPSAL, y vicepresidente del Consejo General de Profesionales de Seguridad y Salud en el Trabajo, el CGPSST. Bienvenido, Ismael. Hola, Vilma, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por responder. Doctor en Economía, licenciado en Dirección y Administración de Empresas por la Universidad de Castilla-La Mancha, técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales con especialidad en Ergonomía y Psicosociología, Seguridad en el Trabajo y Higiene Industrial por la Fundación Ciencias de la Empresa, máster en Prevención de Riesgos Laborales por la Universidad Camilo José Cela, posgrado Agile Project y Product Management en IEBS, máster en Dirección de Recursos Humanos por el Instituto de Directivos de Empresa, el IDCSEM, auditor de gestión de medio ambiente en OIE, perito judicial en AEPSAL, auditor de sistemas PRL por el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo, técnico en nutrición y dietética por el IPES. En su amplio recorrido profesional podemos destacar que su trayectoria comenzó en la empresa privada, en el área de dirección, continuó con gerencia y ya en el sector de la seguridad y salud en el trabajo. Ha tenido una gran actividad pública y privada, por ejemplo, participando en el plan de choque de la Junta de Castilla-La Mancha dentro del Departamento de Condiciones Laborales de la Junta de Comunidades. Ha trabajado con la creación de servicios de prevención propios y ajenos, fue director técnico de servicios de prevención ajeno, es coautor de las notas técnicas de prevención del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, la NTP 1013 y la 1014. También es autor de artículos en la revista Safety Science y en el libro Towards Humanizing Workplaces and Organizations, Writing Theory and Practice Through Multiple Approaches, director de la primera encuesta realizada en España, técnicos de prevención de riesgos laborales, y actualmente está a punto de publicar Cultura Preventiva, cómo alcanzarla, buenas prácticas. Debemos decir que es director técnico de SPA, perito judicial, colaborador con auditorías consultoras y profesor colaborador en varias universidades como la UCLM, la Universidad de Isabel I, la Universidad Oberta de Cataluña, la Universidad Internacional de Valencia y la Universidad Internacional de La Rioja. Pues un currículum muy completo, Ismael. Puede ser que sea uno de los más diversos y que atienda a las variables más amplias, un abanico más completo dentro del campo de trabajo, dentro del sector, puede ser. Pues, a ver, eso, los currículos grandes significa que uno tiene muchos años, básicamente. Entonces es lo que tengo, muchos años y, bueno, pues ese tiempo lo he empleado en estudiar y trabajar en la seguridad y salud laboral, que además para mí es una pasión. Eso pues también se puede ver reflejado en su tesis doctoral, es análisis de la salud laboral como herramienta de estrategia empresarial, un enfoque basado en microfundamentos. Así que la primera pregunta es obligada. ¿Puede aportarnos la Fundación de Microfundamento en seguridad y salud en el trabajo y cuál es el papel del microfundamento en la actividad organizacional? Bueno, los microfundamentos es el estudio y la observación de cómo se desarrollan actividades individuales y después se convierten en globales, ¿no? Es decir, cómo pasamos de la micro a la macro. Y dentro de lo que es la seguridad y salud en el trabajo, pues se puede ver en la cultura preventiva, en el desarrollo de las relaciones laborales, en el liderazgo. Mi estudio se ha hecho principalmente en lo que es el desarrollo de las ventajas competitivas que hay detrás de la estrategia interna, como pueden ser rutinas, capacidades dinámicas, gestión del conocimiento. Y lo que he hecho ha sido relacionar la psicosociología con el desarrollo de esos parámetros que son necesarios para la ventaja competitiva desde el punto de vista de estrategia interna. Pues muchísimas gracias. Sin duda algunas, efectivamente, son pasos que van de lo individual a convertirse en norma, pero con todo un desarrollo. Por su trayectoria y su formación, bueno, podrían antes avanzarnos a grandes rasgos. Triunfan las organizaciones la incorporación de la salud laboral en la estrategia empresarial, ¿es así? Bueno,
Triunfan principalmente las grandes empresas. Las grandes empresas saben que detrás de la salud laboral hay un parámetro importante, que es la productividad, y otros aspectos que todos los técnicos de prevención conocemos, como es la satisfacción, el compromiso, el desarrollo de creatividad. Y las empresas que buscan esa ventaja competitiva, pues lógicamente tienen que apostar por la salud laboral como una herramienta básicamente de mejora dentro de su competitividad dentro del mundo. Las pymes, bueno, pues están más en el desarrollo de la supervivencia y, bueno, el crecimiento pues no es tan importante porque el día a día les puede, ¿no? Y en ese aspecto, pues la salud laboral se convierte más en un aspecto de carácter burocrático y de cumplimiento legal que verdaderamente una creencia y una inversión y un desarrollo. Muchísimas gracias. Puede ser que esta sea una de las luchas más importantes dentro de la formación y divulgación del sector, evitar la burocratización para que pase a ser una autodisciplina de las personas y no solo también de las organizaciones. Por su trayectoria y su formación puede tener una idea y visión muy claras sobre los efectos de la carga de trabajo y el agotamiento mental que se produce en puestos de trabajo relacionados con la gestión de cliente y la atención al público. ¿Son acertadas las estrategias de las empresas para reducir sus efectos? ¿Qué falta si es que no lo están siendo, no están siendo acertadas esas estrategias? Bueno, para hacer una estrategia, lo primero que hay que hacer es un diagnóstico, saber exactamente qué es lo que pasa. Por lo cual, casi la primera pregunta está contestada con la segunda, ¿no? ¿Qué falta, no? Falta que verdaderamente nos estudie la carga mental. Detrás de la carga mental hay varios elementos, entre otras cosas, el contenido del trabajo, las características de la información, cómo se traslada la información al usuario, en este caso al cliente interno, al trabajador. Por otro lado, también las características de la organización, las características del diseño del puesto de trabajo, aspectos psicosociales del puesto de trabajo, la tecnología del puesto de trabajo. Es decir, son muchos los estudios que hay alrededor de la carga mental, son muchos las averiguaciones que hay que hacer para saber exactamente qué es lo que yo puedo hacer para mejorar esa estrategia. Hoy por hoy podemos observarlo, además en sectores muy concretos, como por ejemplo puede ser la banca, donde observamos que bueno, pues la muerte por infartos o el número de infartos que se producen, o gente estresada, o gente de baja por ansiedad, inclusive trabajadores que van a realizar su trabajo con un hóster para ver verdaderamente si están sufriendo en ese momento momentos de estrés y de ansiedad, pues es una sintomatología clara de que verdaderamente empresas de gran prestigio y con gran carga económica, pues no son realmente conscientes de lo que es la carga mental, por lo cual, si no se evalúa, es difícil que las estrategias sean adecuadas. Ujú. De hecho, prácticamente ha respondido a nuestra siguiente pregunta, que tiene que ver con qué señales tiene el especialista en seguridad y salud en el trabajo para que la percepción sobre el propio trabajo, eh, de cómo está siendo la percepción del propio trabajo, saludable o no, para un trabajador, o si se están aplicando o no las recomendaciones del servicio de prevención propio o ajena de manera acertada, sin llegar a cuestiones graves de accidente o infartos. Hay elementos de percepción que pueda tener el trabajador y que pueda trasladar al especialista sin sentirse que está siendo desleal a la empresa. Si pudiera dar este caso de que en un momento dado la sensación de deslealtad o de que en un momento dado estamos apuntando el trabajo, la estrategia desarrollada por la empresa no es acertada. No sé si Bueno, entiende bien la pregunta. sí, el apartado de la percepción, que básicamente, lógicamente, es observacional, visual, ¿no? Sí que se ve claramente, ¿no? Cuando cualquiera de nosotros nos acercamos a un centro de trabajo y vemos simplemente lo que es la praxis, ¿no? Cómo se desarrollan las tareas. Para mí, una de las cosas quizás que más información me da es cuando un mando intermedio no reacciona ante una situación en la que se produce
una mala ejecución o una falta de medidas de protección o la falta de equipos de protección, ¿no? Eso es quizás uno de los rasgos más importantes en los cuales uno observa que si el liderazgo de los mandos intermedios no se desarrolla, difícilmente va a llegar al trabajador. Con respecto al trabajador, pues también se observa de muy distintas formas. Si, primero desde el convencimiento, si los trabajadores, por ejemplo, les cae a ellos la responsabilidad de llevar los equipos de protección individual, ¿lo llevan o no lo llevan? Esto ya es un gran indicativo y un elemento claro de percepción, ¿no? Por otro lado, también la propia implicación que se tiene en el trabajo. Es decir, los trabajadores, en muchos de los casos, todos, nosotros somos trabajadores, cada vez que desarrollamos nuestras tareas, igual que cada vez que hablamos, igual que cada vez que nos trasladamos, pues trasladamos comunicación no verbal, es decir, nuestras propias posturas, nuestra propia forma de enfrentarnos a ese tipo de tareas ya están trasladando la intensidad o el defecto que puede haber en muchos de los condicionantes que hay alrededor del trabajo. Trabajadores que o van muy deprisa o van muy despacio, o hay mucho defecto alrededor, o hay problemas de mantenimiento, o hay problemas de comunicación, son unos claros indicios de que la prevención de riesgos laborales no está funcionando. Y por supuesto, pues bueno, los técnicos de prevención al fin y al cabo nos tenemos que acercar a quien sabe del trabajo realmente, que son los trabajadores, ¿no? Que son los que saben hacer la operativa. Por lo cual, hablar con ellos es uno de los grandes elementos, el comunicativo es uno de los grandes elementos a la hora de saber qué es lo que está pasando en la empresa. Pues muchísimas gracias. Otra cuestión es que, bueno, como identificas efectivamente el testimonio coincide con con esas señales que se están percibiendo, porque lo que se refleja luego en el informe, el técnico tiene que ser riguroso, ¿cierto? Hombre, al fin y al cabo nosotros tenemos todo un reglamento al cual cumplir y tenemos que ir, por así decirlo, chequeando que hay un cumplimiento de ese reglamento, por lo cual los criterios nuestros tienen que estar claramente reflejados en reales decretos que exigen exactamente cuáles son las medidas que hay que tomar en todos los sentidos, hablando de medidas de distintas calibres como puede ser espaciales, temporales o de temperatura o de luminosidad, ¿no? Es decir, todo hoy por hoy está regulado, hay una gran regulación al respecto de ese cumplimiento, por lo cual, por nuestra parte, lo que tiene que haber es un criterio justo a la hora de realizar ese informe, hacer una visión, una foto de lo que está pasando en la empresa en un documento. Muchísimas gracias. Vamos a cambiar de temática en torno a la expresión inteligencia artificial. Esta fue elegida palabra del año por la Fundeo RAE y en el campo de la seguridad y salud en el trabajo, ¿qué aporta la inteligencia artificial de forma definitiva? ¿Aporta más eficiencia? Bueno, pues como todo lo que inventa el ser humano, vamos a ver por dónde desarrolla, ¿no? Yo lo que tengo claro es que para saber qué es lo que puede ocurrir, normalmente lo que se suele hacer es saber qué es lo que ocurrió antes, ¿no? Es decir, la forma en que podemos descubrir cómo puede impactar esta revolución industrial que se está desarrollando ahora mismo, por ejemplo, en lo que es la inteligencia artificial, lo mejor es ver cómo, por ejemplo, en la revolución anterior, las máquinas influyeron en la sociedad y cómo influyó en el trabajo. Cuando se desarrolló esa gran revolución dentro de la introducción de la máquina en la economía, pues lo que hubo fue un desigual crecimiento por parte de las empresas, de los países y de los trabajadores. Uno de los grandes condicionantes que se está estudiando ahora mismo es si la inteligencia artificial solo va a beneficiar a unos pocos y va a haber un gran perjuicio por otra parte de la sociedad. Por eso, bueno, ahora mismo la OIT, como una de las grandes banderas que hay alrededor del trabajo, pues está estudiando cómo la inteligencia artificial puede influir en el trabajo. Evidentemente, puede influir de una forma espectacular, mejorando la productividad y la vida del ser humano, igual que mejoró las máquinas. Lo importante es que después sepamos emplearlo de forma correcta, ¿no? Y eso es en lo que ahora mismo pues hay un gran debate a nivel mundial. Y bueno, pues la opinión que tenemos los técnicos de prevención al respecto es que evidentemente se nos tiene que consultar
cómo puede afectar esos aspectos, no solo desde el punto de vista de la seguridad, que evidentemente cada día está más cerrada, pero sí que va a afectar desde el punto de vista de la psicosociología, ¿no? Que es uno de los grandes aspectos que hoy por hoy pues, está haciendo cada día más visible. Pues muchísimas gracias, porque además es una respuesta que vincula directamente con la última cuestión de esta entrevista, porque usted participará en ORP Congreso 2023 at Work, One Life, One Planet, con la conferencia Psicosociología como herramienta en la estrategia empresarial, fruto también de sus investigaciones. ¿Podría avanzarnos a grandes rasgos y para abrir en boca sobre algunos aspectos sobre los que versará esta conferencia? Bueno, pues en esta conferencia voy a exponer cuáles son las relaciones que existen entre la psicosociología y los microfundamentos que pueden llegar a convertirse en ventajas competitivas en la estrategia empresarial y cómo los técnicos de prevención podemos utilizar esa información para ayudar a la empresa desde un punto de vista algo más que no solo desde el punto de vista de la seguridad y salud, sino desde el punto de vista de la ventaja competitiva, la estrategia empresarial, ¿no? Hoy por hoy, los técnicos de prevención tenemos muchísima información y lo único que nos falta es saber cómo redirigirla para conseguir muchos más objetivos que los que actualmente estamos teniendo, ¿no? Vamos a intentar en la conferencia dar la información, por lo menos la más útil, para que después quien vaya y asista, pues se pueda llevar por lo menos una parte importante para aplicar después en su trabajo. Pues ahí va ese avance de seguridad y salud en el trabajo como herramienta competitiva diferencial para mejorar en general resultados de la empresa, no solamente, y por supuesto sí son los primeros, pero no solamente en cuanto al bienestar, eso tiene que ser la prioridad, pero pueden tener también un efecto deseado y colateral que se refleje en los resultados incluso de negocio. Pues muchísimas gracias. Debemos despedir a Ismael Sánchez Herrera, presidente de la Asociación de Especialistas en Prevención y Salud Laboral, la EPSAL, y vicepresidente del Consejo General de Profesionales de Seguridad y Salud en el Trabajo, el CGPSST. Adiós, Ismael. Adiós, Vilma, y muchas gracias a ORP por su invitación.